En conmemoración al Día de la Prevención del Lavado de Activos, se encuentra con nosotros Ailín Guzmán, la directora de la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana, con quien tendremos un pequeño conversatorio en el día de hoy. Desde una visión general y estratégica, ¿cómo describirías la lucha contra el lavado de activos en la República Dominicana y cuál sería el rol de la Unidad de Análisis Financiero en la prevención? Desde la última evaluación que le hicieron a la República Dominicana, correspondiente a la cuarta evaluación mutua, que fue en el año 2018, es mucho lo que la República Dominicana ha alcanzado y ha avanzado en materia de gestión de riesgos de lavado de activos, porque prevenir el lavado de activos es precisamente gestionar un riesgo. En ese informe de evaluación, a nosotros nos hicieron ciertas recomendaciones, como es el caso de fortalecer esa lucha contra el lavado de activos en todo lo que es el tema de las APNFDs. Las APNFDs no son más que las actividades y profesiones no financieras designadas, lo que llamamos aquí comúnmente sujetos obligados no financieros, que están bajo la regulación de la Dirección General de Impuestos Internos. Estos son las constructoras, los concesionarios de vehículos, los abogados, los notarios, los contables, los casinos, etc. Y del 2018 a la fecha, la Dirección General de Impuestos Internos ha emitido normas sectoriales que le han permitido a esos sectores poder implementar políticas y procedimientos que los ayuden a que sus actividades y sus profesiones no sean un objeto o no sean susceptibles para ser utilizados para la ilegalidad. También la Dirección General de Impuestos Internos emitió las normas de auditoría y de inspecciones en materia de prevención de lavado de activos para estos sectores, emitió la norma del uso fehaciente de pago y emitió la norma también relativa a todo lo que son los procedimientos sancionadores en materia también de sujetos obligados no financieros. Cabe resaltar también que en materia de marco legislativo, nosotros también del 2018 a la fecha hemos avanzado. Tenemos la nueva ley de extinción de dominio, que eso también entra de lo que es el engranaje de cumplimiento técnico, como se denomina en el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que es donde pertenecemos, precisamente para robustecer lo que son los marcos normativos y emular las buenas prácticas y los más altos estándares en lo que tiene que ver con todo lo que es este tema de la lucha contra la criminalidad organizada. Y en ese ámbito, ¿cómo valoras el impacto de la inteligencia artificial en la ardua tarea de la prevención? Mira, la inteligencia artificial es muy importante porque ayuda a la efectividad y a la eficacia en todo lo que son los métodos de investigación financiera. Si ahora mismo me preguntaran cuál es el método de investigación financiera más efectivo, yo te diría todos, porque el método de investigación financiera va atado a cuál es el caso en particular, qué tipo de reporte tú estás utilizando y sobre todo qué tipo de delito o qué tipo de detección o procedimiento de detección dentro de la unidad y desde el punto de vista de la naturaleza de la unidad de análisis financiero, trabajando ya la inteligencia, pues se va a proceder a realizar. Entonces, la inteligencia artificial ha jugado un papel no solamente de cara a la UAF, sino de cara a la lucha contra el lavado de activos primordial. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja inteligencia financiera, tiene que trabajar mucho con datos. Y ese data análisis, conjuntamente con esa inteligencia artificial, ayuda a obtener resultados con un criterio de oportunidad más eficiente y sobre todo más claro. Pero también está el proceso de Machine Learning, que a través de ese proceso automatizado, las UIF pueden establecer un procedimiento de clasificación de riesgos de los reportes que recibe con una manera más efectiva, pero también de cara a lo que yo pretendo como unidad establecer, que es precisamente a través de esa clasificación, de esa reportería que yo recibo, de los sujetos obligados, de ese universo de sujetos obligados que están inscritos en mi plataforma y en mi sistema de reportería, yo puedo detectar qué tipo de ROS, qué tipo de reporte estoy recibiendo, con qué calidad los estoy recibiendo
y sobre todo cuáles son los sectores donde yo más me tengo que enfocar para yo lograr calidad en los ROS, criterio de oportunidad en los ROS y sobre todo que ese reporte, que es el insumo con el que trabaja la inteligencia financiera, sirva para construir en los casos que aplique un informe de inteligencia que pueda ser diseminado posteriormente a las autoridades represoras y represoras. Entonces, si bien la inteligencia artificial contribuye y ayuda en la lucha contra el lavado de activos, hay que también tener en cuenta que la misma tiene que estar en el marco legal correspondiente, pero sobre todo con unos estándares éticos también bien robustecidos y bien claros, porque desde el punto de vista de las unidades de inteligencia financiera, nosotros que tenemos deber de confidencialidad, reservas legales, nosotros tenemos la obligación de tener ese elemento de la protección del reportante, o sea, la protección de quien nos hace el reporte de operación sospechosa. Entonces, si bien la inteligencia artificial es una herramienta que está siendo de mucha utilidad, sobre todo en las unidades de inteligencia financiera, donde el cúmulo y la cantidad de datos que se manejan son bastante grandes, también la misma hay que tener cuidado de cómo se utiliza y cómo se implementa. Sobre todo en los sistemas antilavado de los diferentes países, tener en cuenta que por más que se encuentra una unidad de inteligencia financiera embarcada en ese mundo de inteligencia artificial, también el sistema tiene que estarlo para que pueda hacerse un match de lo que son las operaciones de manera correcta. En el mismo tenor, ¿cuáles piensa que son los mayores desafíos en la prevención del lavado de activos? Esa pregunta la voy a dividir en dos partes. Los desafíos en cuanto a país, a lo que es contexto país, contexto de riesgo país, seguir robusteciendo todo lo que son los marcos normativos, mejorar, adecuar los existentes y crear nuevos marcos normativos, porque eso nos va a ayudar a estar mejores preparados de cara a esa quinta evaluación mutua que viene nuevamente en unos años a la República Dominicana. Y nosotros poder demostrar que tenemos no solamente un cumplimiento técnico trascendental, sino también que ese cumplimiento técnico está atado a una efectividad. ¿Qué quiere decir esto? Que son efectivos los controles y las normas son aplicadas de manera adecuada. Otro de los retos que como país tenemos es precisamente la colaboración interinstitucional. Hablar de un sistema antilavado es hablar de que todas las instituciones que están envueltas en esta lucha trabajen de manera articulada para poder obtener los resultados esperados, que es precisamente cerrar la brecha contra la criminalidad organizada. Como bien su nombre lo indica, ellos son bastante organizados y van a pasos más agigantados que nosotros, pues nosotros tenemos que ser más organizados que ellos, que estamos de este lado del juego. Otro de los retos que como país tenemos es la evaluación nacional de riesgo, que naturalmente es un ejercicio país que ayuda mucho a identificar nuevos niveles de exposiciones de riesgo, el cual recientemente se finalizó, para lo cual utilizamos una herramienta analítica que nos brindó el Banco Mundial, también con apoyo de la Unión Europea. Justo hace 2 semanas que se realizó el taller de cierre de la Evaluación Nacional de Riesgos. Esta herramienta analítica nos ayudó, junto con una alianza público-privada, donde también trabajamos con el sector privado, a identificar nuevas amenazas, nuevas vulnerabilidades, identificar también factores de riesgos, hacer un ejercicio tanto cualitativo como cuantitativo que nos va a permitir poder identificar esos nuevos niveles de exposición a riesgo que se encuentra en la República Dominicana, cuáles son esas nuevas actividades, esas profesiones, esos sectores donde nosotros tenemos que enfocarnos más a nivel de gestión de riesgos, y sobre todo que es un ejercicio que mientras más consciente y mientras más correcto nosotros lo hacemos, pues nosotros vamos a tener mejores resultados, porque vamos a saber hacia dónde vamos y qué tenemos que trabajar. Y ya finalmente, para hablar de los riesgos de cara a país, está también todo lo que tiene que ver, y es un riesgo que está latente en toda la región, en el mundo, pero precisamente en la región, es precisamente seguir trabajando en la lucha con la erradicación de la corrupción. Ya desde el punto de vista de las UIF, de las unidades de inteligencia financiera, los desafíos actuales son las nuevas tecnologías. Todos los riesgos o los nuevos riesgos asociados a las tecnologías es un tema latente y es un reto
que se tiene ahora mismo en Latinoamérica en todas las unidades de inteligencia financiera. También están todos los temas relacionados con activos virtuales, proveedores de activos virtuales, el reto de vamos a regularlo, no vamos a regularlo, pero sobre todo estar consciente de que esa es una realidad y que ella es una realidad que tenemos y que tenemos, valga la redundancia, que gestionar los riesgos para que a través de esas actividades no se permee el lavado de dinero. También en lo que respecta a las unidades de inteligencia financiera, siempre mantener esa línea de comunicación internacional para robustecer la cooperación tanto nacional como internacional y que ese intercambio de información, no solamente entre autoridades competentes y entre agencias particulares, sino también entre otras UIF, sirva también para que nosotros podamos ser complemento de poder erradicar lo que es esta lucha. Desde la perspectiva de un mundo dominado por hombres, ¿cuál entiendes que han sido los mayores retos para no endurecerte en medio de tantos temas hostiles y complejos? ¿Y cuál sería el legado que debería de dejar un director de la UIF? Yo creo que el estereotipo de género es un tema que está quedando en el pasado, porque hablar de que la lucha contra el lavado de activos es un tema solo para hombres, que en principio sí era así y era un sector dominado por hombres, ya hemos trabajado mucho en eso. Vemos que en Gafi, el Grupo de Acción Financiera Internacional, tiene una presidenta que es mujer, Elisa de habla mexicana. Vemos que el Grupo Edmond, que reúne todas las unidades de inteligencia financiera del mundo, tiene una presidenta, Ela, que es mujer, polaca. Vemos como la representante de las Américas, que con humildad asumí la responsabilidad a partir del mes de junio, es una mujer y es, no solamente yo lo veo como es mujer, yo lo que veo es que la República Dominicana tiene un asiento y tiene una voz en ese tipo de organismos. Entonces, en el escenario dominicano vemos muchas mujeres, cabezas de departamentos de cumplimiento. Tenemos una procuradora que es mujer. Entonces, yo pienso que es un tema que ya va quedando en el pasado. Con respecto a endurecer, no endurecer, cómo uno mantiene tal vez la dinámica de mostrarse fuerte en un mundo, como bien preguntas, tan hostil. Eso va muy de la mano con lo que uno es. Yo entiendo que cuando tú estás claro de quién tú eres, de dónde vienes, hacia dónde vas, pero sobre todo para lo que tú das, esas son cosas que no tienen por qué preocuparte. Porque en la medida en que uno entiende eso, ya tiene la mitad del camino recorrido. Sobre todo, confiar en los equipos en los que uno tiene, confiar en los equipos en los que uno trabaja y potenciar esos equipos. Porque ningún líder, ninguna cabeza trabaja sola. Y si bien es cierto que a veces podemos caminar solo, acompañados llegamos más lejos. Y en ese sentido he tenido la dicha de contar con un equipo extraordinario en la unidad de análisis financiero que me ha ayudado precisamente a romper esos estereotipos y esos esquemas. Y respecto de la pregunta del legado que debe dejar un jefe de UIF, yo entiendo que desde mi punto de vista y para lo que estoy trabajando, hay 4 ejes fundamentales en los que un jefe de UIF debe trabajar para dejar un buen legado. Y es primero, un sistema de reportería robusto y confiable. El sistema, la sociedad, tiene que confiar en la UAF. Tiene que confiar en una unidad de análisis financiero donde se respete la ley, donde haya un irrestricto cumplimiento al deber de confidencialidad de la información que maneja. Un jefe de UIF tiene que trabajar para llevar a la institución a los más altos estándares y que sea un referente a nivel internacional. Un jefe de UIF tiene que potenciar sus equipos. En la medida en que los equipos se potencian, en la medida en que los líderes que trabajan con un jefe de UIF crecen, crece el líder y crece la institución. Y finalmente, un jefe de UIF tiene que entender que las UIF, como coordinadores nacionales de los sistemas antilavado de los países, tiene que enfocarse en que esa labor no solamente es de forma, sino también más de fondo. Y en el mismo hilo, ¿cómo haces para mantener un balance entre tu feminidad y el carácter que conlleva un rol tan importante como este?
Yo creo que si ustedes le hacen esa pregunta, aparte de mi equipo, de mis compañeros, le dirán que ellos mismos quisieran saber la respuesta, pero eso también va muy de la mano con la personalidad. Muchas veces tratar de no cambiar, de no transformar, está muy de la mano con la esencia de la persona, con la esencia del líder, hacia dónde tú quieres llegar, cómo quieres que te vean, cómo tú quieres ser percibido. Más que nada, yo entiendo que hay que tener un balance, hay que saber cuándo apretar, hay que saber cuándo soltar, porque independientemente uno trabaja con seres humanos y uno trabaja con seres humanos que no tienen las mismas costumbres que nosotros, no tienen los mismos valores que nosotros y muchas veces no tienen ni siquiera la misma forma de pensar. Entonces, definitivamente es un ambiente hostil porque uno trabaja tal vez viendo lo negativo, lo no tan bonito de lo que hacen los demás. Entonces requiere también mucha inteligencia emocional, requiere también de mucho ponerse en el lugar del otro, pero sin perder de vista cuál es el centro, cuál es el enfoque y cuál precisamente es el objetivo. Entonces eso de la feminidad va mucho también conmigo en el sentido de que no necesariamente porque una mujer trabaje temas de lucha contra el lavado de activos o cualquier tema, no necesariamente tiene que ser una mujer menos femenina, una mujer que menos se cuide o una mujer que no esté tal vez a la vanguardia. Así como uno trabaja para estar a la vanguardia, actualizada en los temas en los que trabaja, ¿por qué no trabajar también en la persona? Porque cuando hablamos de éxito, muchas veces el éxito está asociado a logros profesionales, a logros económicos y eso está bien y es válido. Pero el éxito para mí está más que nada arraigado a sentirse bien con uno mismo. Entonces, si uno no se siente bien con uno mismo, el éxito para mí no es del todo amplio ni se puede ver en el estricto sentido amplio. Entonces, el balance es precisamente tú entender que todo tiene que ser una combinación de cosas, pero más que nada, trabajar la persona, tu interior, para que todo eso que tú logras, que tú quieres obtener, que tú trabajas, pueda hacer sentido de cómo uno se siente en su interior. Y básicamente esa es la respuesta a la última pregunta.